Buenas tardes. Es un gusto para mí moderar esta mesa número 4, llamada Servicios de Apoyo en la Comunidad y Desinstitucionalización de la Salud Mental. Mi nombre es Andrea Parra y agradezco enormemente la invitación a participar de este espacio y poder escuchar de tan notables participantes el día de hoy, personas con las que me he cruzado en otras ocasiones en este trabajo. Y sé que ha sido una labor ardua para organizar este foro, entonces también agradezco a todas las personas que están detrás de la organización de este espacio. Quisiera comentarles quiénes están en la mesa del día de hoy y darles sus semblanzas. En primer lugar nos acompaña la doctora Amalia Gamio, que estudió la carrera de medicina en la UNAM, tiene especialidad de medicina en rehabilitación en la Secretaría de Salud y maestría en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca en España. Ha laborado en el DIF y MSS, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue cofundadora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Fue representante de México como experta independiente ante el Comité Interamericano para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y actualmente es miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que es relatora. También nos acompaña el doctor Hernán María Sampietro, psicólogo social, doctorando en el Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona. Es usuario de servicios de salud mental, socio fundador y coordinador de proyectos de Activament Cataluña Asociación, que hacen un trabajo muy importante, y miembro del Consejo Asesor del Departamento de Salud del Gobierno de Cataluña. Nos acompaña también Priscila Rodríguez, que también tengo el gusto de conocer hace varios años y de seguir su trabajo, quien estudió Derecho Internacional y una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Es directora asociada de Disability Rights International. Fue directora de la Iniciativa por los Derechos de las Mujeres en las Américas. Ha estado a cargo de investigaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad en México y Centroamérica, África del Este y Europa del Este, y ha publicado diversos informes y artículos sobre el tema. Y finalmente nos acompaña también Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez, activista con discapacidad psicosocial, experta por experiencia en salud mental y cultura loca. Estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Es coordinadora general del Movimiento Orgullo Loco México, cofundadora e integrante activa de la Agrupación Mexicana Plural de Personas Expertas por Experiencia en Salud Mental sin Colectivo. Y finalmente la doctora Lorena Rodríguez Bores, médica cirujana egresada de la UNAM. Laboró como psiquiatra adscrita en la Clínica de Trastornos Afectivos en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y es secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Agradezco a ustedes su presencia y también decir que la diputada federal Lucía Riojas Martínez se disculpa por no estar presente en este espacio. Entonces, en este tema sobre salud mental comunitaria y desinstitucionalización, creo que la primera pregunta que es importante pedirle a las personas que nos acompañan el día de hoy es que nos cuenten qué significa los servicios de apoyo en la comunidad, en qué consiste, cuáles son los elementos que contienen, que componen esta visión de salud mental desde la comunidad y comunitaria. Entonces quisiera darle la palabra primero a la doctora Gamio. Hola, Andrea, gusto en estar contigo hoy. Agradezco la oportunidad a la diputada Marta Tagle. Ya mucho se ha dicho aquí por mis colegas, pero los servicios de apoyo y si están suficientemente regulados, de una vez lo voy a decir, en el dictamen aprobado, la respuesta a ambas es no. Deben estar reguladas por el artículo 19 y la observación general número 5, que tienen dos conceptos, el derecho a vivir en forma independiente y la inclusión a la comunidad. La desinstitucionalización es obligatoria bajo los estados de la Convención. Debe tomarse con seriedad. No será de un día para otro, pero si a más de 12 años de la entrada en vigor de la Convención no ha comenzado, no sabemos cuándo va a comenzar. Aprovecho para decir que el pasado agosto el comité formó
Grupo de Trabajo sobre Desinstitucionalización de Emergencia. Es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, que son parte fundamental del grupo, nos envíen ya sus propuestas iniciales. Y también invito respetuosamente a los legisladores a unirse con nosotros. Los apoyos comunitarios son diversos. Las medidas de transición deben estar bien establecidas. La sensibilización y la capacitación a la sociedad, personal médico, familia y entorno de las personas a externarse, debe contar con plazos claros. Se debe contar con un lugar para vivir, escogido por la propia persona, no residencias asistidas o talleres protegidos, como señala el dictamen. En esos persisten normas estrictas, falta de privacidad y relaciones de poder, lo mismo de las instituciones grandes. Se puede vivir con la familia extendida, la pareja, amigos, todos preparados para eso, o incluso vivir solo. Se les deben ofrecer viviendas accesibles, trabajo digno y planes de apoyo financiero. Como ya se dijo antes, los servicios de salud en el primer nivel deben contar con profesionales de diferentes disciplinas. Ya hablamos de psiquiatras, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, asesores del deporte y cultura, personas con discapacidad psicosocial o intelectual, sus familias y amigos cercanos, todos capacitados en la convención. Los apoyos en la comunidad deben construirse a través de redes de pares, tomando ejemplos de buenas prácticas que ya los mencionó el colega español, grupos de autoayuda que sesionen en los clubes, parques deportivos, centros de cultura. La formación de equipos de urgencia que se ha discutido mucho durante toda la mañana y que hay algunos mismos integrantes de las mesas que no han acabado de entender. Son grupos de apoyo a la urgencia que son capacitados en la convención, que deben conocer las disposiciones previas de las personas con discapacidad para esos casos de emergencia, estar dispuestos las 24 horas, quedando claro que ni el uso de la fuerza, ni la medicación o internación forzados son parte de la emergencia. Y finalizo diciendo que los apoyos pueden ser tantos y tan variados como la creatividad de los grupos lo decida, pero deben comenzar ya simultáneamente con los planes de transición. Y para conocerlos muy a fondo, yo les pediría a los legisladores que lean con cuidado la observación general número 5. Ahí vienen claramente marcadas las responsabilidades de los estados y cuáles son los apoyos comunitarios. Por el momento, gracias. Muchísimas gracias, doctora Gamio. Y perdón, me equivoqué, olvidé introducir a la maestra Fátima Moneta Arce, que es psicóloga de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Desarrollo Global por Macquarie University. Ha trabajado tanto en organizaciones de sociedad civil como en instituciones públicas en temas de salud mental, violencia de género e infancias. Actualmente es investigadora en el Consejo Nacional de Salud Mental. Disculpas por no haberla presentado antes. Y entonces, frente a esta pregunta de cuáles son los elementos, quisiera pasarle la palabra al doctor Hernán María San Pietro. ¿Cuáles son los elementos de servicios de apoyo en la comunidad? Vale, muchísimas gracias. Primero y ante todo, antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña reflexión muy cortita en relación al espacio en el que estamos, ¿sí? Yo porque hablo desde fuera, no estoy en México, estoy en Argentina, y sinceramente estoy admirado del ejercicio democrático que se está haciendo en este espacio, ¿no? De tener este lugar de encuentro, no solamente entre, digamos, colectivos profesionales o diputados, sino también de poder dar voz también a la sociedad civil, y eso es de agradecer mucho. Y nosotros aquí, yo creo que todavía estamos bastante lejos de tener espacios así. Dicho esto, también me alegro que haya hablado primero a Amalia Gamio, ¿sí? A quien saludo, que nos encontramos el año pasado en Naciones Unidas. Y bueno, y comentar que yo hablo también como experto por experiencia, no como profesional de sanitario ni como profesional de salud mental, ¿sí? Porque básicamente yo vengo del movimiento activista en primera persona aquí de Cataluña. Dicho esto también, yo estaba un poco preocupado, ¿no? Porque, bueno, yo me leí la ley y algunas de las cosas que me preguntaban es que yo no las encontraba en la ley, ¿no? Bueno, y ahora mismo, ¿no? Amalia Gamio también ha dejado bastante claro, creo, que no está regulado los servicios de apoyo en la comunidad, porque, digamos, lo que yo he leído
en el artículo 72 o en el 73 bis, son como declaración de intenciones, ¿no? Como de buenas intenciones, esta idea de debe brindarse un enfoque comunitario, de recuperación con estricto respeto a los derechos humanos. Es decir, hay algunos apartados que hacen estas declaraciones de intenciones, aunque después hay otro articulado absolutamente contrario a los derechos humanos, o que no queda claro exactamente qué es esto, ¿no? de la comunidad, ¿sí? Yo en este sentido me gustaría resaltar desde la experiencia que nosotros tenemos aquí, que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Cuando pensamos de los servicios de apoyo en la comunidad, porque no está muy claro qué es la comunidad. Hablo del texto y hablo de las posibilidades de los cambios, ¿no?, legislativos, porque ya no sucedió aquí, ¿no? Esta idea de que desinstitucionalizamos porque salen las personas del hospital psiquiátrico y van a recursos que están en la comunidad, ¿no? Pero siguen funcionando con la misma lógica manicomial, ¿no? Es el modelo de los servicios tipo gueto, en los cuales solo hay personas, aunque estén en medio de la ciudad, ¿sí? Aunque tengan nombres de comunitarios los servicios, son espacios en los cuales solo hay personas diagnosticadas, que están allí por el hecho de estar diagnosticadas, relacionándose con otras personas diagnosticadas y recibiendo una atención de un saber profesional de personas no diagnosticadas, ¿sí? Y además, que siguen siendo recursos finalistas, aunque estén en espacios de la comunidad, las personas van dando vuelta en esos recursos y no entran a otros espacios en los cuales no haya personas que no estén psiquiatrizadas, digamos, ¿no? En este sentido es como, me parece a mí como algo muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Que no se trata simplemente de que estén fuera del edificio del hospital para que dejen de ser recursos hospitalarios, ¿sí? Además, aquí también nos han hecho mucha trampa aquí en España cuando se habla de los recursos comunitarios, porque nos dicen que la mayoría de los recursos de salud mental van al ámbito comunitario, ¿sí? Porque han hecho la oposición entre comunitario y hospitalario, y así, por ejemplo, tenemos el tratamiento psiquiátrico, ¿no?, ambulatorio, digamos, ¿no? La consulta ambulatoria, ¿sí?, de los centros de salud mental, nos han dicho que es de ámbito comunitario, ¿sí? Pero en realidad siguen siendo recursos clínicos, ¿no? Lo que debería tenerse en cuenta o oponerse es lo comunitario a lo clínico, ¿sí? Y comenzar a pensar otros recursos que no son de modelo biomédico y que no son clínicos y que no van orientados al control de los síntomas, ¿sí? Para comenzar a pensar en los recursos orientados a la comunidad, ¿sí? Bueno, Amalia Gamio también ha dejado muy claro qué son los recursos de apoyo en la comunidad, ¿sí? Que no son necesariamente servicios comunitarios, ¿sí? Que son servicios profesionales comunitarios. En este sentido, nosotros aquí tenemos una experiencia bastante ya de algunos años, digamos una década aproximadamente, ¿no?, de promover grupos de apoyo, de ayuda mutua, de apoyo mutuo, no solamente de hacer estos espacios, estos encuentros, sino de ir sistematizando esta experiencia. Y desde hace unos años, bueno, sí, contamos con el apoyo, ¿no?, de la administración pública, y sinceramente creo que ha ayudado mucho, ¿sí?, a salir de las grandes ciudades, ¿no? Salir de Barcelona, por ejemplo, y poder llegar a otros territorios en los cuales este tipo de recursos ni siquiera eran pensados como posibles, ¿sí? Pero también tener en cuenta, ¿no?, que este tipo de recursos y servicios de apoyo en la comunidad, orientados o llevados también, encabezados, digamos, de alguna manera por las propias personas expertas por experiencias, también pueden ser institucionalizados, ¿sí? En el sentido de incorporar nuevas figuras profesionales dentro de los espacios de funcionamiento de la psiquiatría de toda la vida, y considerar que en ese sentido ya hay un apoyo comunitario, ¿no? Por ejemplo, aquí todavía se están intentando regular, incorporar una nueva figura profesional en la cartera de servicios, que es el agente de apoyos entre iguales, pero sinceramente yo creo, ¿no?, que tenemos un riesgo muy grande de incluirlo como una figura más dentro de los mismos recursos y las mismas lógicas de atención de siempre. Muchísimas gracias, doctor San Pietro. Quisiera pasarle la palabra a Priscila Rodríguez. Doctora Priscila Rodríguez. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por la invitación a este foro. Es un honor compartir este panel con colegas tan distinguidas y colegas y compañeras de lucha por tanto tiempo, en particular Amalia, Andrea e Ilse. Congratulamos el esfuerzo que se ha hecho por pasar una iniciativa que reconozca los derechos de las personas en el ámbito de salud mental. Ya se ha hablado sobre esta iniciativa, hay adiciones muy valiosas a la Ley General de Salud,
entre ellas que se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a recibir tratamiento en su comunidad. Sin embargo, como ya Amalia ha hecho un recuento tan a fondo y tan importante de lo que constituyen servicios en la comunidad, los servicios en la comunidad no se limitan a un tratamiento médico. Esta iniciativa lamentablemente no ahonda en qué consisten los servicios en la comunidad y los apoyos, y como ya lo ha mencionado Amalia, estos incluyen acceso a una vivienda, a un ingreso, a seguridad social, a capacitación y a un empleo, y a un tratamiento digno en servicios de salud disponibles al resto de la población y no en entornos segregados e institucionalizados. Si bien celebramos que esta iniciativa no permite el internamiento prolongado ni por cuestiones sociales, una de las principales razones por las que las personas con discapacidad permanecen hoy en las instituciones es efectivamente cuestiones sociales que son un resultado de la falta de servicios en la comunidad y de alternativas. La falta de servicios y apoyos orillan a personas con discapacidad y a familiares a la institucionalización que conlleva abusos graves a sus derechos humanos, incluyendo el derecho a no sufrir tortura. Hay disposiciones también que causan preocupación en esta iniciativa, que ya se han abordado de manera amplia y de manera muy a fondo por mis colegas, pero no me gustaría dejar de resaltar nuestra preocupación sobre el artículo 74 bis 1, que limita el consentimiento informado a situaciones de internamiento voluntario. El limitar el consentimiento informado a que una persona voluntariamente dé su consentimiento es básicamente lo que está haciendo es invalidar este derecho. También indica que el internamiento puede ser obligatorio e involuntario. Y también indica que el internamiento puede ser una restricción necesaria cuando aporte mayores beneficios que otras opciones comunitarias. Sin embargo, según lo que ha establecido el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual mi distinguida colega Amalia es parte, si estas opciones comunitarias no existen, el internar a una persona con discapacidad termina siendo un internamiento con base en su discapacidad y constituye una detención arbitraria. Y en México es lo que sucede el día de hoy. No existen opciones comunitarias, no existen apoyos, no existen servicios, por lo que a menos que se creen esta detención, este internamiento constituiría una detención arbitraria. Es urgente que esta iniciativa, y más que nada también en temas de políticas públicas, se deje claro cuáles son los servicios y apoyos que es necesario crear hoy en la comunidad para las personas con discapacidad. También quisiera resaltar que es importante tener una legislación y en este caso una iniciativa que reconozca los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud mental, pero aún más importante es la implementación de esta legislación y de los estándares a los que México ya se ha comprometido. México desde el 2006 ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los derechos ahí reconocidos ya tienen un rango constitucional desde la reforma del 2011 a derechos humanos. Sin embargo, aún a pesar de que estos derechos ya tienen rango constitucional, no se han garantizado. De nuevo, celebramos este esfuerzo que se está haciendo, pero urgimos a las autoridades más allá de crear legislaciones e iniciativas, a implementarlas, a crear las políticas públicas que permitan que estas iniciativas y estos derechos sean una realidad. Y en el caso particular del tema que hoy nos aboca es que se garantice la creación de servicios en la comunidad y de apoyos para las personas con discapacidad. También quisiera mencionar brevemente que en octubre, el mes pasado, Disability Rights International publicó un informe un informe de 5 años que documenta décadas de abuso, violaciones, tortura, abuso físico, sexual
de personas con discapacidad que se encuentran hoy en instituciones, además de una flagrante impunidad hacia los abusos que estas personas están experimentando. Estas violaciones son graves y sistémicas, son abusos que hemos documentado en más de 60 instituciones, en más de 2 estados de la República, y el carácter grave y sistémico permite que se les asigne una descripción de crímenes de lesa humanidad. El informe ahonda muy a fondo el por qué estas violaciones graves y sistémicas en contra de las personas con discapacidad en instituciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Los invitamos a leerlo en nuestra página de internet, que es www.driadvocacy.org. Por lo tanto, y debido a los graves abusos que hoy las personas con discapacidad enfrentan en instituciones en México, es importante empezar un proceso en el que se creen alternativas y apoyos para sacar a las personas de las instituciones. Estas alternativas y apoyos se conocen como servicios en la comunidad y de nuevo ya han sido abordados por mis colegas, en particular Amalia. En el 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad urgió a México a crear una iniciativa de un proceso de desinstitucionalización con fechas límites, plazos claros y recursos asignados. Este proceso de desinstitucionalización tiene que ir forzosamente acompañado de la creación de servicios en la comunidad. Esto fue ya hace 6 años y aún es una tarea pendiente del gobierno mexicano. Agradecemos que esta iniciativa se esté discutiendo y solicitaríamos que se hagan las gestiones necesarias con las instancias relevantes para que no solo se esté discutiendo esta iniciativa, sino la implementación de la misma y también la desinstitución de las personas con discapacidad, una tarea que el gobierno de México tiene pendiente desde ya hace años. Gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Además, creo que lo que mencionas frente a todos estos abusos también abre la pregunta sobre reparaciones. Y que es además como por un lado estás hablando de la existencia de servicios en la comunidad, por otro lado un plan claro de desinstitucionalización, que la situación de México no es ajena al resto de Latinoamérica, la vemos en el resto de los países, y por otro lado pensar en el acceso a la justicia que se requiere para todas estas situaciones específicas. Muchas gracias por eso. Quisiera darle la palabra ahora a la maestra Fátima Moneta. Sí, muchas gracias, Andrea. Coincido totalmente con las posturas que han expuesto las compañeras y el compañero en la mesa. Me parece que sí es importante poner que los servicios en la comunidad parten de una organización, ¿no? Ya sea gubernamental o de los mismos familiares de las personas con discapacidad o personas con discapacidad psicosocial interesadas, que puedan o que quieran brindar algunos de los apoyos a las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Es importante poner esto sobre la mesa porque aunque el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona, ¿no?, que la Convención obliga a los gobiernos a garantizar un rango y cantidad suficiente de servicios para las personas con discapacidades en la comunidad. Claro que también implica una colaboración con sociedad civil para poder cumplir con estos compromisos. También creo que es importante ver todos los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno federal para ampliar la oferta de los servicios. Todos están ahorita planteados en el Programa de Acción Específico 2019-2024 y con toda la reforma que se está haciendo para la fusión de 3 instituciones para dar una mejor atención. Entendemos y se entiende, ¿no?, que parte del dictamen podría estar regulando mejor, tal vez, no sé, en un reglamento, cuáles son los mecanismos y las formas de participación y sobre todo de supervisión que tienen que darse a los grupos de apoyo o los grupos de servicios de apoyo en la comunidad. Y también considero que es necesario hacer una revisión exhaustiva que homologue las leyes en tema de los servicios de apoyo para que pueda garantizarse la diversidad de estos servicios, ¿no?
y sobre todo pensando que no solo es la atención médica la que puede garantizar el bienestar de las personas con discapacidad psicosocial, sino todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso incluir esta revisión sobre familia, sobre vivienda, sobre trabajo, y también hasta qué punto se siente que la sociedad los estamos tratando como iguales y respetando sus decisiones. Muchísimas gracias, maestra. Quisiera ahora dar la palabra a la doctora Lorena Rodríguez Bores. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada quiero agradecer a la diputada Tagle por primero la invitación y por supuesto invitarme a una mesa que está tan enriquecida y que agradezco y siempre celebro más bien estos foros donde hay intercambio y además de intercambio, un conocimiento, más bien para generar conocimiento y para difundir muchas de las acciones que estamos haciendo y que estemos aquí todos reunidos. Bueno, primero que nada quisiera platicar acerca, o más bien volver a poner en la mesa algunas de las acciones que tenemos y que hemos estado haciendo desde el gobierno federal desde hace ya año y medio, porque sí habla de algo que he escuchado en todas las mesas porque he estado desde las 10 de la mañana, de qué tanto se encuentra escrito y qué tanto se lleva a la acción. Y yo quiero hablar de las cosas que ya llevamos a la acción y ahorita aterrizarlo un poco sobre la pregunta que detonas, Andrea. Bueno, en primera, alineándonos al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Sectorial de Salud, sí estamos planteando una reestructuración de los servicios de salud mental que lleven a la comunidad, es decir, que se pueda hacer por fin esta realidad de llevar a la atención primaria los servicios de salud mental, que como bien se ha dicho, llevamos desde los 90 escuchándolo y que México también ha estado ratificando y firmando acerca de esto, pero sin embargo, por algunas cuestiones de barreras políticas que se dieron en los últimos 20 años, y la dirección de los servicios de salud mental no daban posibilidad a hacer esto, ¿no? Creo que eso es importante y creo que hablar de que todos estamos aquí de acuerdo a que todos estamos en el mismo barco de llevar los servicios de un modelo asilar hacia un servicio comunitario. Y creo que ese es el espíritu en el que todos nos encontramos de acuerdo y que en el que todos queremos llevar. Pero ¿cómo lo implementamos? Creo que ese es una de las grandes dudas y que quisiera hacer nada más mención de algunas de las estrategias de acciones que sí hemos estado llevando. A partir desde el agosto del año pasado, sobre todo mayo del año pasado, se empezó una de las estrategias de resaltar, es la intersectorialidad. Doctora Rodríguez, se cortó un poquito antes, si puede por favor repetir la última frase. Una de las estrategias que se ponen en la mesa, que es la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, justo lo que quiero resaltar es esta parte de intersectorialidad. ¿Por qué? Porque finalmente lo escuchamos de las recomendaciones internacionales, las recomendaciones nacionales, etcétera, pero muchas veces vemos que eso no es la realidad. Esta estrategia sí lleva a una mesa de diálogo y de acción en implementación en las acciones de diversos sectores, no nada más del sector salud, sobre todo el sector social, con el Instituto Nacional de la Juventud, a través sería el sector social de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Educación Pública. Y eso que nos permite precisamente diversificar estas acciones y hacerlas realidad. Si nosotros ahorita podemos ejercer este juicio sobre cómo se encuentran los servicios de salud mental, podemos ver que sí, efectivamente se encuentran todavía en un modelo asilar, con un presupuesto que se lleva más del 80% en el mantenimiento de los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, es justamente este plan
tanto en el plan de acción, que es en el plan de acción sectorial Procesa, y próximamente en el programa de acción específico que todavía no se encuentra publicado, se encuentra justo transitar a un modelo comunitario donde justamente esta intersectorialidad, como ya lo estamos haciendo en una estrategia o como ya lo hicimos también en todas las acciones de estrategias para COVID, en el que tuvimos muchas acciones también en conjunto con otros actores sectoriales, podamos tener una base para poder articularnos y poder brindar los servicios de apoyo en la comunidad. Que se tiene precisamente es la reformulación de los centros de atención de la prevención para las adicciones, los famosos CAPA, precisamente para hacerlos un lugar que sería donde se llevaría a cabo la atención primaria de la salud mental. Pero no nada más estamos hablando de hacer acciones de prevención y promoción de salud y salud mental, sino que sean precisamente este nodo articulador para los diversos servicios de apoyo en la comunidad que se puedan presentar de otros sectores. Cuando hablamos de desinstitucionalización, también es importante poner en la mesa que no es nada más un menester del sector salud, sino precisamente es menester del sector salud, más bien articularnos con los demás actores de otros social para que pueda ser, no sé qué está pasando con mi audio. Sí, se va un poquito por ratitos. Estoy lo más cerca de mi internet, no sé, tal vez. No, es como que se cierra el micrófono automáticamente. No sé si esté presionando la barra de espacio. No, sí me dice de repente que mi audio está débil, pero realmente no sé qué más hacer porque ya estoy lo más cerca del internet posible. Bueno, para concluir, es decir, tenemos que ser un nodo articulador con los demás actores sectoriales para poder llevar esto a una realidad y a una implementación que sea accesible a todas las personas, incluidas a todas las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, doctora Lorena. Y finalmente, pero no de ninguna manera menos importante, de hecho, probablemente más importante, le quiero pasar la palabra a la doctora Ilse Gutiérrez, también de un colectivo que ha alzado la voz de maneras muy importantes en esta lucha. Ok, muchas gracias. Y pues gracias también por el espacio. Me siento igual afortunada por compartir este espacio, aunque sea virtual, con personas que, como bien comentaban, ya hemos transitado en esta lucha. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, gracias, y comenzaré diciendo puntualmente ciertas situaciones que tendría que contener este enfoque de salud mental comunitaria, y en la siguiente pregunta me gustaría dar respuesta al por qué estas. Entonces, primero, hay que entender muy bien que desde los 70s, con esta ya mencionada Operación Castañeda, lo que se hizo fue apostar casi todo o la mayor parte del recurso gubernamental destinado a salud mental a atención de tercer nivel, atención especializada. Entonces, pues bueno, se destina totalmente hacia allá o casi totalmente, y se descuidan las comunidades. Se destina la mayor parte a los hospitales psiquiátricos y por lo tanto las lógicas manicomiales no se abolen, entonces siguen vigentes. Aún en estos tiempos, si bien existen ciertos indicios de querer o buenas intenciones, al parecer, ¿no?, de querer cambiar ciertos modelos, a pesar de que un modelo tenga un nombre llamado salud mental comunitaria o salud mental integral, ¿no?, como el CISAME o el ya conocido el modelo de salud mental integral, el Miguel Hidalgo, por ejemplo, a pesar de que existan o ya hayan existido estas muestras de buena voluntad, yo pienso que no existe una abolición real de lógicas manicomiales. Entonces, lo que necesitamos es que existan
intervenciones directamente en la comunidad. Y con esto no me refiero específicamente a que hayan clínicas para diagnosticar a la comunidad misma. Esto no es salud mental comunitaria, eso definitivamente no es psiquiatrizar a la población, no es dar alcance o dar mayor alcance a la psiquiatrización. Esto definitivamente no tiene nada que ver con salud mental comunitaria. La salud mental comunitaria, como bien ya se comentaba, lo comentaba Hernán hace un momento, tiene una situación más amplia, más social, y yo diría también un enfoque más integral, ahora sí, que tenga que ver con otro tipo de situaciones, de circunstancias, como por ejemplo el ejercicio de derechos, por ejemplo el acceso a la educación, el acceso al derecho al trabajo, por ejemplo. Otro punto importante de la salud mental comunitaria son los grupos de apoyo mutuo. Hay que reivindicar la experiencia de las personas expertas por experiencia y en la figura del experto por experiencia en estas dinámicas nuevas para abolir lógicas manicomiales, porque si de nuevo el experto, el psiquiatra, el psicólogo clínico va a ser otra vez el protagonista de todo el show, pues yo creo que vamos a ir por el mismo camino, ¿no? Entonces necesitamos que las experiencias sean escuchadas, que las experiencias sean reivindicadas por el mismo sistema, que, insisto, el empleo, por ejemplo, sea digno, el acceso a la educación. Sí es cierto que es una situación integral, pero también es cierto que desde los mismos hospitales psiquiátricos o centros psiquiátricos, se necesita hacer un cambio. Entonces necesitamos detonar por dentro un cambio tremendo hacia afuera, hacia la cultura también. Entonces necesitamos que estos espacios también sean espacios seguros, que no contengan evidentemente contenciones forzadas, por ejemplo, ¿no? O medicaciones, también esto del consentimiento informado es algo súper importante. Si una persona definitivamente no quiere adquirir un tratamiento psiquiátrico a pesar del diagnóstico, a pesar de sus síntomas, a pesar de todo, hay que respetar la voluntad de las personas. Y también esto tiene que ver con el ejercicio pleno de derechos, con un enfoque que incluya a todas las personas. Con este enfoque me refiero a que no solamente se incluya a grupos que se han creído históricamente vulnerados, sino también a quienes aparentemente no les toca este tema de la salud mental, pero que nos atraviesa a todas, nos atraviesa a todos, insisto. Entonces, el enfoque tiene que ser siempre transversal y no binomial, por ejemplo, en esta separación o disociación que ya habíamos comentado en otras ocasiones, de la salud mental y la salud física, ¿no? Todo es un conjunto, tiene que estar integrado en una sola apuesta, vaya. Y obviamente hay que revisar la armonización legislativa, porque definitivamente tiene muchísimos vacíos y contradicciones que no están acorde a un margen de derechos humanos, a un marco de derechos humanos. Quisiera comentar brevemente nada más respecto a lo que Lorena mencionaba sobre las primeras acciones respecto a las adicciones, ¿no? Creo que las campañas que han lanzado desde la CONADIC me parece que son bastante estigmatizantes. Por mencionar alguna frase de la campaña, y cito, ¿no? Yo soy una persona podrida, por mí ya no vale la pena hacer nada. Como que, oye, ese tipo de mensajes, de campañas, lejos de apostar por una información accesible y que le llegue a toda la población y que sea desestigmatizante, realmente hace totalmente lo contrario. Entonces, si ese tipo de respuestas o de acciones son las primeras y van con tanto empuje, yo no me quiero imaginar qué va a pasar posteriormente, ¿no? Respecto a lo comunitario, insisto que no es lo mismo esta situación de la psiquiatrización de la comunidad o de las comunidades, sino necesitamos intervenciones que detecten necesidades de las personas. A partir de necesidades es que tenemos que comenzar a trabajar. Si nosotros no hacemos una diagnosis como especialistas o especialistas expertos por experiencia también, si no hacemos una diagnosis de la población, entonces, ¿cómo pretendemos generar acciones que vayan acorde a un marco de necesidades y también de derechos humanos?
Entonces, bueno, pues eso por ahora está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilse. Creo que lo que planteas es central a por qué esta lucha se ha dado como se ha dado. Las personas con discapacidad llevan décadas diciendo que su experiencia debe ser desmedicalizada, despsiquiatrizada, que deben ser ellas quienes están al centro de su propio proyecto de vida. Y profesiones como la mía, el derecho y la psiquiatría, tenemos que hacer un acto también de autocrítica porque hemos sido profesiones que han perpetuado la opresión de las personas por discapacidad, tanto a través de las normas que, por ejemplo, anulan la capacidad jurídica de las personas o mediante prácticas dentro de la disciplina de la psiquiatría que involucran la carencia de consentimiento informado, que no ocurre en ninguna otra práctica sanitaria, en otros tipos de investigación, etcétera, no se da. Entonces es muy importante que pensemos que esta lógica manicomial ha impactado históricamente y por décadas la forma en que nuestra sociedad ha sido estructurada, con segregación educativa, mecanismos carcelarios, sistemas manicomiales. No es ajena a como esa visión de que hay ciertas personas que son deseables para la sociedad y otras no. Entonces romper esa lógica es nuestro reto también, al pensarnos en nuevos esquemas de regulación y normativa que se refieren a esta voz de desde el orgullo loco, desde la visión de psiquiatrización de las experiencias en salud mental. Y entonces un poco pensando con ese encuadre, y agradezco todas las intervenciones, quisiera pasar a una siguiente pregunta, y es un poco ya aterrizando estas perspectivas frente al dictamen como tal. ¿Cuáles son sus visiones al respecto de cómo está este dictamen frente al tema de servicios de apoyo comunitario? Hernán mencionó a veces ausentes o no se ven allí, pero entonces quisiera que se refirieran más específicamente a lo que ustedes ven en el dictamen. Y obviamente también la diputada Tagle hizo una propuesta que contiene este análisis de derechos humanos. Entonces quisiera darle la palabra a la doctora Gamio. Gracias, Andrea. Sí, respecto a esto, yo diría que la respuesta está en las recomendaciones del Comité a México. Ellos nos dicen que debemos derogar toda la legislación que permita la institucionalización forzada. Aquí, bueno, nos dice que hay que establecer leyes armonizadas con la Convención. Es decir, este dictamen tendría que estar armonizado con la Convención. Adoptar una estrategia nacional integral de desinstitucionalización, empleando los fondos públicos y la cooperación internacional en programas de transición y de apoyos comunitarios. Entonces, no existe aún un adecuado abordaje en el dictamen porque persiste la negación de la capacidad jurídica, de lo que ya se ha hablado mucho, pero que es fundamental para poder tener el ejercicio de los demás derechos. También es necesario reconocer, aunque se haya dicho durante toda la mañana, que la institucionalización forzada lleva a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial a ser sujetas de medicación y esterilizaciones forzados, tratos degradantes, violaciones sexuales. Viven una mezcla de detención arbitraria y tortura, lo que viola los artículos del 12 al 19 de la Convención. Y nos los han dicho claramente, no solo las recomendaciones del comité, sino, como dice Priscila, 4 estudios en México de Disability Rights International en 20 años. A estos 4 estudios, ninguna administración le ha hecho el menor caso. No creo que la administración actual lo conozca, espero que Lorena nos los diga. Y también Human Rights Watch ha presentado un informe, ya lo mencionaba Carlos Ríos. Aquí me quisiera comentar, Juan Manuel Quijada, de la primera mesa, que creo que ya no está, me escribió en privado que yo no entendía a los expertos que sabían que había necesidad de la contención en crisis y de la institucionalización forzada. Acá también somos expertos, pero en derechos humanos. Y yo le contesto, si un Estado ratifica un tratado internacional, debe cumplirlo, no ha lugar a desviaciones o excepciones, sino que no lo ratifique. La institucionalización no forma parte de la convención, que quede claro.
También respecto al dictamen, la salud mental debe ser para todos, no solo para los trastornos mentales que utilizan ese término en el dictamen. La medicación y esterilización sin consentimiento deben quedar claramente prohibidos y no lo están. También debería señalar que la denegación de ajustes razonables es una forma de discriminación y no lo dice el dictamen. Menciona un poquito a los ajustes razonables cuando se refiere a los niños, pero no dice claramente que es obligatorio, que es para todos y que debe ser considerado discriminatorio el negarlo. Y otra cosa muy importante, todas las acciones deben tener metas y plazos definidos. Si nosotros los dejamos abiertos, pues van a ser, como han dicho algunos de los compañeros, pues solo una declaración de buenas intenciones. Y también debe quedar muy claro, como ya han dicho Ilse y algunos otros, que los apoyos comunitarios no son solo medicamentos, sino vivienda, familia, educación y el trabajo. Y terminó diciendo que Lorena, me dio mucho gusto que mencionó que en este gobierno se están haciendo cosas paulatinamente. Nada más que yo le recuerdo a Lorena que ya pasaron 12 años de que se instaló la convención. Ella me va a decir, pero nosotros tenemos 2 años. Bueno, pero entonces hay que acelerar el paso. Y qué bueno que lo estén haciendo porque efectivamente esto es un asunto transversal. Todas las secretarías deben de estar perfectamente involucradas. Eso me da mucho gusto, Lorena. Pero finalmente digo, hablaste de la Secretaría de Bienestar. Ahí voy a decir algo muy claro. La Secretaría de Bienestar que tiene a cargo al CONADIS, hace 2 años que lo tiene descabezado. Y el CONADIS no es solamente, como mencionó el señor presidente, con todo respeto, un consejo por ahí que nada más está gastando dinero y que no sirve para nada, al fin que ya les estamos dando dinero a las personas con discapacidad. Lo dijo el presidente y lo dijo la secretaria de Bienestar. No, el CONADIS es, de acuerdo a la convención, el órgano de gobierno que tiene que vigilar la implementación de la convención, que tiene que coordinar a todos los demás secretarías para que se aplique la convención. Entonces, el que esté descabezado nos da una imagen terrible porque se está pensando solamente en asistencialismo para las personas con discapacidad. Ya les estamos dando dinero, ¿qué más quieren? No, es una cuestión de derechos humanos. Se trata de cambiar el vergonzoso enfoque de protección por el muy digno de soporte. Gracias. Gracias, doctora Gamio. Le paso la palabra al doctor San Pietro. Sí, bueno, María Gamio ha explicado perfectamente, detalladamente, citando los artículos y qué vulnera de la convención, ¿no? El dictamen. Yo solamente quería decir, espero no ser el cenizo del día, ¿no? Pero yo no sé por qué se habla de desinstitucionalización, porque yo no la veo, ¿sí? Yo lo que estoy viendo más bien que no es una ley para desinstitucionalizar, sino que es una ley que podríamos llamar de pabellón psiquiátrico, ¿sí? Que lo que está planteando es que el hospital psiquiátrico como edificio, ¿sí?, se desparrame y entre en diferentes espacios de los hospitales generales, ¿sí? Pero aquí en España lo que nos ha sucedido es que, digamos, los hospitales psiquiátricos tienen el mismo código postal, porque están, se supone, en el mismo edificio, tienen la misma dirección, ¿sí?, que los hospitales generales, pero están separados arquitectónicamente, están separados a veces con un subedificio dentro del mismo espacio físico, ¿sí? O están en una planta, ¿sí? La unidad hospitalaria psiquiátrica es una planta separada que por regla general son las últimas, es la planta de más arriba de todo, ¿sí? No porque para que tengan desde el penthouse una mejor vista, sino para que nadie tenga como que atravesar, ¿no? Como el que llega ahí es únicamente porque va allí, nadie atraviesa un espacio físico de ingreso psiquiátrico para ir a otro tipo de atención, ¿sí? Y en general estos espacios de ingreso psiquiátrico son territorios asterisco, ¿no? Porque nos dicen, y queda muy bonito todos estos derechos que tenemos, pero ponen un asterisco y al pie de página dicen, en estos espacios de ingreso psiquiátrico estos derechos no existen, ¿sí? Y a mí me parece que sigue un poquito igual, ¿no? Porque por lo que estaba leyendo, ¿no?, el hecho de que la involuntariedad es transversal
al dictamen, ¿no? Y si mantenemos, ¿no?, digamos, una propuesta legislativa de atención y abordaje al sufrimiento psicológico y la diversidad psicosocial desde este criterio, ¿sí?, va a seguir existiendo de manera estructural y sistemática la vulneración de derechos humanos en la atención. Porque el fundamento, ¿sí?, es eso que se está diciendo, ¿no?, que en salud mental, a diferencia de cualquier otro ámbito de la salud se pone por encima de la libertad, ¿sí? Y lo que produce la pérdida de todos los demás derechos es la sustitución de la capacidad jurídica, ¿no?, el derecho a tener derechos. Y en lo que se refiere a la atención comunitaria, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Yo no veo que haya algo pensado desde lo comunitario, sino simplemente desde los espacios, ¿no?, digamos, que están fuera del hospital, ¿no? Pero la lógica manicomial se sigue estando abierta a que se siga implementando en todos los espacios en los cuales se trabaja, ¿no? Digamos, el modelo biomédico sigue siendo en la ley transversal, ¿no? Y en este sentido, a veces se habla de mirada holística, de abordaje integral, ¿sí? Pero a mí me parece que peca de lo mismo que históricamente ha pecado, ¿no?, los cambios que se han hecho aquí en España, ¿no? Que en la práctica, si esto de la mirada holística y lo que se reduce a abordaje integral, en realidad se habla de interdisciplinar. Eso quiere decir básicamente de que haya diferentes profesiones mirándolo, pero se mira desde el mismo sitio, ¿sí? Sigue habiendo una falta de respuestas, una falta de atención, por lo menos no está establecido de qué manera, ¿sí?, se responde a las necesidades de las personas que van más allá de lo sanitario o lo sociosanitario, ¿sí? De qué manera se abordan las condiciones de existencia que tienen que ver, ¿no?, precisamente con los malestares que luego acaban medicalizados. Se dijo hace creo que fue Lorena, ¿no?, que comentó que se estuvo diciendo, ¿no?, la posibilidad perdón, Lorena Rodríguez, no me acuerdo el apellido, que los servicios de salud mental deberían llegar a la atención primaria, ¿sí?, como un avance en sí mismo, ¿sí? Pero desde esta mirada biomédica de los servicios de salud mental que llegan a la atención primaria, yo simplemente comento, mirándolo desde aquí, que igual es para preocuparse, ¿no?, porque nosotros aquí tenemos esa perspectiva y, sin embargo, lo que ha acabado sucediendo es la medicalización de la vida cotidiana. España es el segundo país del mundo en consumo de psicofármacos por habitantes y una proporción muy alta de esos psicofármacos, quizás la mayor proporción de los psicofármacos, se recetan desde atención primaria, porque para todos los malestares de la vida cotidiana la respuesta es farmacológica. Y se supone que eso es abordaje de salud mental de atención primaria. Lo digo por eso mismo que tiene que poner, digamos, a lo que está escrito tiene que ponérsele, no sé cómo decirlo, sustancia, tiene que establecerse de qué manera se hace un abordaje que tenga en cuenta lo colectivo, lo grupal, lo social, porque la mirada incluso nos pueden estar haciendo trampa la idea de esto de salud mental, porque como la mente como algo que está dentro de la persona y por lo tanto el abordaje está hecho, aunque se haga desde un espacio en medio de la comunidad, se sigue haciendo una mirada individualizada, ¿no? El problema está en la persona. Y bueno, a mí me parece, ¿no?, creo lo que he leído, lo que he entendido del dictamen, es que en algunas partes tiene declaraciones de intenciones con un vocabulario o unas expresiones que están copiadas de la Convención, pero que perpetúa las maneras de funcionar tradicionales, ¿no?, de la psiquiatría que de alguna manera funciona de manera estructural y sistemática en la vulneración de derechos humanos. Muchísimas gracias por esa intervención y creo que justamente lo que resalta esta visión es que ya en este momento está bastante documentado el beneficio que tienen las intervenciones positivas frente a temas de angustia personal y hay todo lo que significa intervenciones que no son restrictivas de la voluntad, sino al contrario establecen una comunicación con la persona que está en una situación de angustia emocional. Y también decir que este año, de hecho, se han publicado varios estudios mostrando cómo sin
pensar en las desigualdades estructurales que estamos enfrentando en la sociedad. Nos quedamos muy cortos al pensar que los temas de salud mental son individuales, justamente como decía el doctor Sampietro. Quiero pasar la palabra a Priscila. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ya Amalia Gamio y el doctor Sampietro han abordado de manera muy a fondo el tema, tu pregunta, que me parece muy importante, exactamente cómo es que vemos que la iniciativa aborda o no el tema de los servicios en la comunidad. Entonces, yo solo quisiera muy brevemente decir que a mí, y abonando a lo que ya han dicho mi compañera y mi compañero, es que lo que me preocupa es que la perspectiva de servicios en la comunidad sigue siendo una perspectiva muy médica. En el tema ya de las palabras que se sugieren o la redacción que se sugiere que se cambie o que se adicione a la Ley General de Salud, solo se menciona tratamiento en la comunidad. Y tratamiento, pues es una aquí no tenemos. Perdón. Nos preocupa que pues justamente el tratamiento médico es solo un aspecto de los servicios en la comunidad. Es muy importante, es necesario que la iniciativa ahonde en qué son los servicios en la comunidad y en lo que incluyen, y estos incluyen todos los apoyos de carácter social y de cualquier otro tipo que sean necesarios para que una persona pueda permanecer en la comunidad y no sea necesario que ingrese a una institución, a un entorno segregado para recibir tratamiento. Estos apoyos, estos servicios incluyen acceso a una vivienda digna, asequible, acceso a seguridad social, acceso a un empleo, a capacitación, educación y efectivamente a tratamiento en un entorno comunitario. También lo que quisiéramos resaltar desde Disability Rights International es que es necesario que al contemplar la creación de servicios comunitarios se establezca ese vínculo tan íntimo que tiene que ir acompañado o ligado con un proceso de desinstitucionalización. Como ya lo ha establecido el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo recalca Amalia, el Estado mexicano tiene la obligación de crear un proceso de desinstitucionalización ya, o sea, desde que ratificó la convención en el 2006, desde que el comité le dijo en el 2014 que tenía que hacerlo, desde hoy ya es necesario que se cree un proceso de desinstitucionalización. Es uno de los grandes pendientes de México en el tema de las personas con discapacidad, porque ahorita hay cientos de miles de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad en instituciones sufriendo vejámenes, violaciones graves y sistémicas a sus derechos humanos. De nuevo, estas violaciones están recopiladas en nuestro informe de manera detallada, pero es aberrante que México tenga conocimiento y el Estado mexicano tenga conocimiento sobre estas violaciones desde por lo menos el año 2000, de cómo hay miles de personas y niños que están siendo víctimas de tortura, abuso físico y sexual en instituciones el día de hoy y no se han tomado las acciones necesarias para terminar con estas violaciones. Entonces, es una obligación pendiente, como ya lo había mencionado, y de establecer plazos claros y así como los recursos necesarios para sacar a las personas con discapacidad de las instituciones, lo cual es imposible sin la creación de servicios de apoyos en la comunidad. México ya ha visto casos emblemáticos donde por ejemplo, por mencionar algunos, el caso de Mamá Rosa, el caso de Ciudad de los Niños, donde se evidencian estos graves abusos que también DRI ha documentado por ya más de 20 años en contra de niños, niñas, adolescentes y personas y adultos con discapacidad. Y la reacción del Estado ha sido cerrar las instituciones y transferir a estas poblaciones a otras instituciones o básicamente dejarlos tirados en la calle sin ningún tipo de servicio y apoyo. Entonces, estos servicios en la comunidad son obligación del Estado y tienen que acompañar íntimamente un proceso de desinstitucionalización, y nos gustaría
ver que esta iniciativa abordara esta obligación de desinstitucionalización acompañada de la creación de servicios comunitarios. Gracias. Gracias, Priscila. Quisiera pasar la palabra a la maestra Fátima Moneta. Gracias, Andrea. Haciendo también eco un poco de la brevedad de mi participación, ya que las compañeras anteriores lo han explicado también, solo tendríamos que abonar un poco que cuáles son, primero se necesitan crear nuevos dispositivos también nuevas prácticas que hagan innecesario o que hagan menos necesario la atención en un tercer nivel de atención, ¿no? Es necesario construir nuevas ofertas que permitan elegir nuevas opciones, tanto para las personas con discapacidad psicosocial, para las personas con algún sufrimiento psíquico. Estos fundamentos operativos que son necesarios en pensar en una atención en comunidad, también no es solamente ahora que estaban hablando sobre desinstitucionalización o desmanicomialización, no se trata solo de dejar a las personas en la calle o no es un aprovechamiento económico de los espacios físicos que están ocupando ahorita los hospitales psiquiátricos, tampoco es reducir el número de camas de internación, sino se trata de todo este proceso de creación de nuevas ofertas de tratamientos, de servicios y sobre todo nuevos dispositivos, ¿no? Que se planteen también en un territorio específico para poder hacer los diagnósticos de las necesidades de las personas en esos territorios específicos. El dictamen aborda lo que pueden llegar a ser los apoyos, pero como decía en mi intervención anterior, sería necesario para cumplir con lo que marca la Convención en el artículo 19 que establece el derecho inequívoco de las personas con discapacidad psicosocial a vivir en comunidad, sin excepciones de ningún tipo, sí tendría que regularse a partir de un reglamento o de algún otro dispositivo regulatorio que diera cuenta de todas estas diferentes formas de abordaje dentro de las comunidades y por supuesto tomando en cuenta a las personas expertas por experiencia, a los usuarios y usuarias de los servicios, a las familias y también a los prestadores y prestadoras de servicios que pueden dar cuenta también de cuáles son las brechas de atención en este país. Muchas gracias por la intervención. Quisiera dar la palabra a la doctora Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar un poquito ya más aterrizado hacia el dictamen, sí quiero hacer algunas aclaraciones sobre comentando, sobre todo el doctor Hernán y Ilse. Bueno, primero en cuanto a la parte de no pretendemos, creo que todos estamos de acuerdo exactamente que no se trata de una visión nuevamente psiquiatrilizada más que medicalizada. Creo que estamos hablando de que sí queremos recuperar un enfoque en la que hay una transferencia de capacidades, es decir, que también se incluya la acción de las personas expertas por experiencia y también saber que esta parte de llevar la atención de la salud mental a la atención primaria no quiere decir que sea medicalizar y simplemente hablar de un apoyo con tratamiento médico. Una de las acciones y una de las líneas de acción más activas que tenemos desde hace ya 1 año y medio también de la capacitación de MHGAP, y no es nada más exactamente en la guía primaria, sino también estamos replanteando también para acciones humanitarias con el MHGAP humanitario y también con otro tipo de acciones que tenga que ver con fomentar la prevención y la promoción desde el autocuidado y no desde una perspectiva nada más medicalizante. Eso es también creo que importante decirlo. Y que eso rescata también el espíritu de la parte comunitaria, o sea, no nada más de esta parte de un establecimiento de servicio de salud. Por eso decíamos que parte de la estrategia, y que creo que va a tomar tiempo y que no todo va a ser de un momento a otro, porque como decían en una de las mesas, Roma no se construyó en un día,
también es precisamente ir tomando territorio dentro de las comunidades para poder establecer nodos articuladores con otras instancias. Por eso hablaba yo de la intersectorialidad. Esto me lleva a aclarar un punto importante en lo de la estrategia de prevención de adicciones. La campaña es una parte de la estrategia, es una campaña de medios en el que, a pesar de que tiene algunas frases que se pueden considerar estigmatizantes, eso ya se habló también en otra mesa de cómo ha sido la aceptación. Sin embargo, yo quiero poner el foco no en la campaña, sino en las acciones que ya llevamos. Y una de las cosas más importantes que ya llevamos es que ya se establecieron 32 mesas estatales, y eso es algo histórico porque nunca se había hecho. Son 32 mesas estatales con los secretarios de salud, que esto fue un acuerdo en la Comisión Nacional de Salud, que es la CONASA, y donde se articula cada semana acciones con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría, con la CONADIS también, perdón, la CONADIS no, la de Deporte, y con la Secretaría de Educación Pública. Es decir, articuladas y que ya no son algo que pasa desde una buena intención o una letra muerta, se empiezan a hacer acciones. Creo que eso es parte de lo que quería recuperar en el comentario anterior, de que esta estrategia sí lleva estas acciones. Y además, otra de las acciones que se hace son los clubes por la paz, que llevamos 85 instalados en todo el territorio, donde hay actividades y se ofrecen realmente servicios de apoyo en la comunidad, precisamente para dar difusión acerca de lo que también se encuentra ofertado por otros sectores, ¿no? Eso es importante. También quisiera hablar de la estrategia de COVID, porque creo que esa no se ha tocado el punto, y que creo que fue también un ejemplo, a diferencia de lo que pasó en otras emergencias, tanto en el sismo, en el 2017, o como la pandemia del 2009, en el que estábamos en otras no era contada en cuenta, o sea, no era tomada en cuenta, y que además que sabemos que sobre todo los liderazgos, sobre todo en el secretariado técnico, pues no permitía también una colaboración con las otras instituciones de salud mental, como eran los servicios de atención psiquiátrico y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Entonces, creo que también fue y es algo histórico que se incluyó dentro de la estrategia nacional con todo el tema de salud mental. Si ustedes ven en el sitio gubernamental de coronavirus.gov.mx, se llevaron y se incluyeron todas las acciones de una forma transversal. Tuvimos la oportunidad también de poder hacer ver que la salud mental es importante y es crucial en una respuesta en un desastre. Y creo que eso también habla de que estamos tratando de llevar esto más allá nada más de las instituciones de salud mental, sino también justamente llevarlo hasta la parte comunitaria. La otra cosa que quiero hablar es acerca de este tema que creo que es recurrente, el tema de saber que una nueva visión de la salud mental que sí tenemos en los profesionales de la salud mental es salir a territorio. Es precisamente lo que yo hablaba, esperemos que cuando ya esté publicado se vea dentro del programa de acción específico, esta estrategia de territorialización. Y que créanme que yo como psiquiatra, cuando hablo de esto ante foros de psiquiatras, quizás sí hay cejas levantadas y porque no están... Hay una generación quizá que no está acostumbrada a que el tema de la salud mental se lleva, así como se lleva la salud pública, que es a territorio y con los zapatos puestos, y es justamente adentrarnos a las comunidades para entender las necesidades que hay. Se trata acerca de una visión medicalizada. Entonces creo que también esa es una de las tareas que estamos emprendiendo. No es de un día a otro, porque también tiene que ver con un tema generacional. Creo que también el aprendizaje y la forma en la que queremos también incidir en la educación de la salud mental en las currículas de los profesionales de la salud, no nada más de la salud mental, de los médicos. Queremos que cambie esta visión, y también en las currículas de los programas de residencia para psiquiatría. Queremos incidir en ello, queremos saber que haya servicio social, porque actualmente no hay servicio social en los programas de psiquiatría, y lo que queremos es precisamente incluir esta visión y dejar atrás también esta parte. Y creo que abonando y que pueden dar
pie precisamente a el cambio en el sistema y, por supuesto, a una desinstitucionalización. Esa es la parte que yo quisiera, sé de las áreas de oportunidad y como lo han expuesto y que creo que quizás se puede revisar dentro del dictamen. Sin embargo, también el dictamen sí recupera esta parte del espíritu comunitario de los servicios de salud mental que se están replanteando y que a pesar de que yo desde el Ejecutivo se los digo, o sea, es importante que los legisladores hagan esa chamba de que se lleve a una realidad en una ley. Sin embargo, les digo que en la parte de la ejecución se está trabajando precisamente para llevar a esta realidad de los servicios de salud mental comunitarias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Y pues quisiera darle la última intervención de esta mesa a Ilse Gutiérrez. Y además, digamos, de preguntarte cómo ves el dictamen, quisiera que también hicieras mención de cuál es el rol que deben tener las personas con experiencia directa en estas conversaciones y en cualquier discusión que busque regular el tema que nos convoca hoy. Ok, sí, muchas gracias. Primero, me gustaría abordar tres puntos. El primero es que les comparto que soy funcionaria pública. Se los comparto porque justamente ahorita que mencionaba Lorena toda esta estrategia de interinstitucionalidad, de vínculos y de trabajo comunitario directamente directo en campo, pues sí, en efecto, yo trabajo en la Secretaría de Educación en el área de inclusión educativa y en efecto generamos esto, ¿no? Pero se los comento porque teníamos una preocupación con cierto sector de la Secretaría, ya que en esta idea de vincularnos con otras instancias, justamente estamos generando una vinculación con el área de los CIJ, los Centros de Integración Juvenil y demás. Entonces, con esta cuestión de adicciones y también de atención a la salud mental con Secretaría de Salud. Entonces, necesitamos no solamente poner el ojo en canalizar, no poner atención solamente en canalizar a las personas para que sean psiquiatrizadas, porque por ahí va se los digo como por experiencia también, esta parte desde la función pública, ¿no? Que todavía existen lógicas que están dominando desde dentro de la esencia del Estado mismo, con las que tenemos que lidiar todos los días y tenemos que combatir. Desde la Secretaría de Educación, sí nos preocupó bastante como esta situación de hacia dónde vamos a canalizar a las personas que se acerquen a nosotras y nosotros como funcionarios, porque son personas consumidoras, por ejemplo, de sustancias o con consumo problemático o con alguna situación de salud mental o con alguna situación de violencia intrafamiliar también. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Qué instituciones realmente son las que van a abrazar a estas personas y van a ayudar o a sostener estas situaciones con esas personas? Entonces, sí me preocupa que no se esté generando si bien nos vinculamos, pero que no se generen estos cambios de fondo respecto a las lógicas e insisto, se los digo aquí por experiencia, no experta por experiencia en salud mental, sino como parte de la estructura, ¿no? Del Estado. Entonces, eso por un lado. Y en segundo punto me gustaría comentar respecto al dictamen qué es lo que tendría que no contener o que contener, más en sí que no contener respecto a las lógicas manicomiales, cualquier dictamen o cualquier iniciativa de reforma o cualquier cosa en temas legales. Entonces, les comparto que ya había mencionado anteriormente que igual hay ciertas lógicas desde las épocas de la Castañeda que siguen vigentes aún. Entonces, pues primero tendríamos que considerar examinar todas estas situaciones, todos estos esquemas, y comenzando por la vinculación con el contexto como instituciones psiquiátricas. La desvinculación que estas instituciones
instituciones tienen con el contexto y generan o producen un modelo que es a todas luces inoperante porque es contradictorio. No puedes excluir a una persona, no puedes internarla por ningún motivo, sea o no contra su voluntad, o sea, es como una detención arbitraria en nombre de la discapacidad, ¿no? Entonces, no puedes generar este tipo de detenciones, de secuestros o de acciones en contra de la libertad de las personas. También considero que las personas como tal, pues somos seres sociales, entonces no se puede, insisto, otra vez, recurrir al encierro de nadie. ¿Por qué? Porque esto también implica un deterioro, tanto personal como emocional, como cognitivo, como social. Entonces, si estamos constantemente en un encierro, si hay personas habitando, más bien en México hay personas habitando instituciones psiquiátricas, estas personas tienen un deterioro social, insisto, emocional, de toda la introyección que ya generaron, de todo el espacio, porque aparte las condiciones son totalmente inadecuadas. Y bueno, sí, ya vamos a ir, voy cerrando también mi participación. Para la sociedad, las personas usuarias realmente no existen, las personas que habitan estos centros psiquiátricos realmente no existen. La conciencia es dada por la existencia material del individuo, y esto también es muy importante porque si consideramos que el dictamen también ahonda un poco o menciona esto de la situación del enfoque comunitario, pues tendría que contemplar justamente esto, ¿no? ¿Qué dispositivos se están generando desde la comunidad para que exista una verdadera vida en comunidad y no solamente una simulación como tal, y no dejar del juego a pesar de que están o estaríamos implícitos en la comunidad o ya no dentro de un manicomio? Cómo nos dejarían afuera, ¿no? O fuera del juego mismo. También menciona aquí el respeto a los derechos político-electorales. Sé que para esto es necesaria una armonización legislativa, pero es también algo muy importante que el dictamen evidentemente no contempla: la participación ciudadana de estas personas que están internadas, que están viviendo, habitando estos lugares. Me parece también un punto importante, porque cómo pretendemos que se incluyan y que vivan en comunidad y tal, cuando ni siquiera estamos generando los mecanismos necesarios para que puedan desarrollarse de manera armónica respecto a esta participación de la que sí todas y todos tendríamos que ser partes, pero hay exclusiones, hay excepciones, ¿no? Entonces, también respecto al sentido del trabajo, adentro se genera esto de la realización de la ergoterapia, ¿no? Y realmente al final pues solo reproduce una mano de obra barata, una explotación encubierta dentro de los hospitales psiquiátricos, insisto, donde habitan personas. Entonces, este tipo de situaciones, de dinámicas, de lógicas manicomiales, no se trata solamente de sacarlas y llevarlas a la comunidad de manera más amable, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, respondo rápidamente a la pregunta de las personas expertas por experiencia. Considero que la importancia de nuestra participación... Te agradezco si lo mantienes breve porque debemos ir cerrando. Sí, ya sería muy breve. La importancia de nuestra participación en estos procesos es vital para nosotras y nosotros, debido a que si no nos involucramos en el inicio o desde el inicio de estas propuestas, implicarnos en una correcta aplicación de una ley que es a todas luces impuesta, no significaría para nosotras y nosotros más que seguir jugándonos desde las mismas lógicas manicomiales. De no haber participación continua de la sociedad civil, y aquí hablo específicamente de las personas expertas por experiencia, los modelos psiquiátricos actuales en México podrían continuar reproduciéndose de distintas maneras aún, y esto es importante, aún fuera de un hospital psiquiátrico, porque, insisto, son lógicas epistémicas que nos atraviesan continuamente a todas y a todos. Y bueno, ya con esto concluyo mi participación. Te agradezco mucho y sé que podríamos seguir escuchando mucho tiempo sobre esto.
Agradezco muchísimo a las personas que participaron en esta mesa, agradezco también a las personas intérpretes que prestaron apoyo para y así cerramos. Sé que la diputada Tagle quería hacer unas palabras de cierre y muchísimas gracias por generar este espacio. Al contrario, muchísimas gracias, Andrea Parra, por moderar esta mesa y a todos quienes han participado en esta mesa y a todo lo largo del foro. Para hacer una breve conclusión de lo que ha significado este foro por parte de la sociedad civil, tomará el uso de la palabra Víctor Lizama para darnos algunos comentarios por parte de las organizaciones de la sociedad civil con quienes contribuimos para organizar este encuentro, y le dejo entonces a Víctor el uso de la palabra para después yo hacer unos breves comentarios de lo que esperaríamos en el legislativo después de este interesante foro. Primeramente, diputada Tagle, muchas gracias por organizar y convocar este foro. Creo que espacios de diálogo... Prenda tu cámara, Víctor, perdón. La tengo prendida, no sé si me alcancen a ver. No te vemos. A ver, voy a detener un momento mi video y lo voy a activar. Listo. Perfecto, muy bien. Gracias, diputada, muchas gracias por convocar a este foro. Agradecerle a las personas que participaron como panelistas y agradecer también a los integrantes de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que fueron parte de este esfuerzo. Creo que es necesario seguir dialogando, revisando este dictamen, trabajarlo en los aspectos técnicos. Nuestro grupo, Salud Mental con Derechos, ha elaborado una iniciativa respetuosa, una propuesta construida desde el diálogo, el consenso. Creo que se tiene que retomar también igualmente atender las obligaciones que tiene nuestro país al haber firmado la convención. Es necesario realizar una consulta a personas con discapacidad y sus organizaciones, como obliga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos que trabajar por armonizar nuestro marco normativo a los estándares internacionales de derechos humanos, respetar plenamente los derechos de las personas con discapacidad, respetar plenamente los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental y transformar los servicios. También finalmente quiero agradecer a mis compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana, Noé Romero y Erika Arellano, quienes nos acompañaron en esta transmisión. Le agradezco, en fin, al público que participó con sus comentarios a lo largo de estas actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lizama, por esta intervención, y por supuesto queremos agradecerle mucho a los representantes de la Secretaría de Salud que se encontraron con nosotros y estuvieron acompañándonos durante todo el tiempo, de manera particular al doctor Manuel Quijada, quien entiendo todavía se encuentra por acá conectado y ha estado dándole seguimiento, y por supuesto al doctor Gadi Sadiki, quien desde el CONADIS también estuvo aquí con nosotros. Agradecerle mucho, como Víctor Lizama ha insistido, es muy importante fortalecer estos espacios de diálogo, de encuentro, de opiniones y de puntos de vista en un tema en el cual es bien importante resaltar pues que todos estamos interesados en poder promover una legislación que realmente le sirva a las personas, y ese es el interés que ha motivado este espacio de diálogo y de discusión con diferentes integrantes de la sociedad civil organizada, personas especialistas y por supuesto desde las instituciones del gobierno en este tema que, insisto, estamos discutiendo en la Cámara de Diputados. Quisiera aprovechar para solicitarles que pudiéramos instalar una mesa de trabajo técnica antes de que este dictamen sea discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados, a fin de poder revisar, después de haber escuchado todas las consideraciones que se han escuchado el día de hoy en este foro, justamente qué temas podemos perfeccionar dentro del dictamen para poder llevar una gran reserva de consenso que nos permita introducir los cambios que por una parte garanticen los derechos humanos de las personas y pacientes, y por otra parte tampoco estigmatice a las personas, y que se incorporen, pues hoy, como escuchamos las importantes aportaciones que han hecho a lo largo de esta mañana
las diferentes personas que han participado. Me parece muy importante incorporar al dictamen este tipo de observaciones y poder concretar algunos cambios. Por eso, ojalá podamos hacer este equipo para antes de discutirlo en el Pleno, porque sería muy productivo. Insisto, no creo que el interés de este grupo, de las legisladoras que hemos impulsado este foro, de las organizaciones de la sociedad civil que están participando y de las organizaciones o de las dependencias gubernamentales que nos acompañan, pues tiene que ver con el interés superior de garantizar efectivamente salud mental con derechos humanos. No me resta más que agradecerles de verdad a todos los que participaron, a quienes ayudaron en la organización, por supuesto a mi equipo de trabajo que como siempre le echo un montón de ganas. Estamos aprendiendo incluso para poder generar espacios más accesibles que realmente puedan atender las necesidades de todas las personas, y por eso agradecerle muchísimo su participación a las dos personas que han sido intérpretes de lenguas de señas mexicano, a Noé Romero y Erika Arellano, que hicimos todo lo posible para que pudieran estar al mismo tiempo haciendo, estar sirviendo con la interpretación, y pues ojalá todos los espacios realmente cuenten con este tipo de apoyo, porque esto garantiza que pueda haber realmente personas, que todas las personas puedan acceder a escuchar este tipo de foros. Pues hasta acá la dejamos. De verdad, muchísimas gracias a todas y todos los que participaron. Un gran éxito, me parece, y pues seguiremos en comunicación con Gadi Sadik y con el doctor Quijada para poder trabajar este tema que nos parece tan importante. Muchas gracias a todas.